Carlos Castañón, eres historiador e investigador del Consejo Académico del Museo Arocena de Torreón. Platicaremos del museo más adelante, aunque no sea el tema de hoy, pero es un museo que vale importantemente la pena saber de qué se trata, qué hay dentro de ese museo. En fin, yo creo que históricamente, Carlos, y nos cuesta mucho trabajo, somos bien hipócritas, históricamente somos malinchistas, somos xenófobos, racistas. Yo creo que nos hacemos pasar como víctimas siempre, pero no nos damos cuenta que somos victimarios. Sin lugar a dudas, Fernanda, bienvenida a Torreón y encantado de estar en tu programa. Fíjate que es un tema de gran actualidad hablar de las migraciones, pero también del rechazo a los migrantes, que finalmente son personas que tienen necesidades, que buscan una mejor vida, y vemos en la historia casos terribles como la masacre que sucedió en Torreón y otras masacres de las que ya hiciste cuenta. Pero es un tema de enorme actualidad porque por un lado en Estados Unidos existe un profundo racismo hacia los latinoamericanos, hacia los migrantes mexicanos, sudamericanos, centroamericanos, pero por otro también aquí en México maltratamos y matamos también a los migrantes, los tratamos muy mal. Entonces en ese sentido tienes razón con este punto de que somos hipócritas porque no vemos que nosotros también somos victimarios, es decir, contra todas esas personas que tienen necesidad de emigrar. ¿Cuántas veces hemos oído pinche chino, pinche naco, pinche indio, pinche? O sea, es que de verdad somos una raza, en serio, que somos muy malinchistas, somos muy groseros, no tratamos... Vaya, turísticamente puedes encontrar buen trato, pero en el común denominador, ¿a ti no te gusta que un migrante esté trabajando al lado de ti? Hay ese recelo, ese prejuicio, y finalmente hay que recordar que, por ejemplo, ciudades como Torreón, pues son ciudades que se hicieron con migrantes hace 100 años. Entonces, no hay que olvidar ese sello, ese origen, porque precisamente unos son migrantes ahora y otros lo fueron ayer. Entonces, pero finalmente estamos hablando de seres humanos y hay una deshumanización de los migrantes, se les ve como peligro, se les criminaliza y en ese sentido yo creo que tiene enorme actualidad hablar de esto. A ver, en México tienes idea más o menos como historiador, hay de todas las razas, tenemos de todo el mundo, hay gente de todo el mundo en México. Sí, somos un país multicultural, es decir, incluso tenemos una tercera raíz que es africana, tenemos una raíz árabe también en México, aquí hay mucha raíz árabe en la comarca lagunera, pero venimos de españoles, de diferentes diferentes etnias indígenas, algunas que, por cierto, no fueron conquistadas, sino fueron conquistadores. Y estoy pensando, por ejemplo, en los tlaxcaltecas. Ellos ganaron la guerra. No, pues es que eran unos sanguinarios. Bueno, ellos fueron conquistadores y el norte de México apoyaron a la colonización del norte de México los tlaxcaltecas en Santiago, Nuevo León, en Saltillo, en Nuevo México, es decir, tenemos raíces muy profundas de diferentes partes. Entonces, en ese sentido, el ADN mexicano es muy, muy variable. Hay una zona arribitita, estás en Oaxaca más o menos, por el Istmo de Tehuantepec, por ahí, y hay una comunidad, googleen por favor, que se llama Los Hombres de Ébano. Es un disco que le hace Susana Harp a los negros de ese lugar. Son unos hombres de casi 2 metros, ¿no los han visto? Es una cosa muy impresionante. Estás hablando de 2 metros por 2, negros, en serio, no morenitos, no. Y lo digo con mucho respeto, no lo digo, aquí se habla naturalmente y de manera espontánea. Y es una comunidad que ha sufrido hoy por hoy muchísimo por el entorno blanco que le rodea. Sí, fíjate que hay una raíz muy importante africana en México, porque precisamente los españoles cuando conquistan México, bueno, lo que actualmente es nuestro país, que no éramos país, pues precisamente traen esclavos negros.
Entonces hay esclavos, hay colonias enteras que llegan, y esa es una parte de la historia de México de la cual no se habla, y que de pronto decimos, bueno, ¿por qué en ciertas comunidades como esta que comentas o en ciertas poblaciones hay una presencia negra muy importante? Y tiene que ver precisamente con ese esclavismo que hubo en otra época. Oye, Carlos, hay otra duda. Bueno, se dice que el hombre de allá vino por el estrecho de Bering a América, a esta parte de acá. Pero espérame, porque allá hay un libro bien interesante, 1493, 91, no me acuerdo el nombre del libro, ¿tú te acuerdas? De la llegada de los chinos a la zona de Yucatán. Y hay una teoría bien interesante, no sé qué sepas tú de esto. Si tú ves a un yucateco a quienes les mando un saludo, tienen rasgos asiáticos. Sí, tienen, bueno, ahora con el cambio climático ya no podría pasar el hombre por el estrecho de Bering, porque antes precisamente el casquete polar formaba un puente y eso permitía que hubiera una migración de un continente a otro, en este caso hacia América. Pero tienes razón, en el caso de Yucatán, fíjate que Yucatán a mí se me hace bien interesante, porque yo creo a Yucatán no lo veo como México, sino como algo muy particular. Ellos son yucatecos y su español es yucateco. Bueno, Su comida es extraordinaria, sí. Y además no formaban parte de México algún tiempo. Mucho, y además estaban tan alejados del centro de México que su dinámica es netamente regional. Y esto que comentas de los rasgos asiáticos es muy cierto. Sí hay, bueno, pues por un lado la raíz maya, pero este rasgo asiático es algo sumamente interesante, ¿no? Fíjense que este libro, ayúdenme, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, ellos saben, es 1400, ay, no me acuerdo, pero léanlo, es un libro interesantísimo que habla justamente de esta migración, pero directamente al continente americano, de chinos. Y si tú ves los antepasados de los ahora yucatecos, ¿qué te digo? Chinos. O sea, le voy a decir, Armando se moriría de risa conmigo, pero, o sea, Armando Manzanero ya evolucionó, ¿me explicó? Estoy hablando de gente muy chaparrita y ojos rasgadicísimos. Fíjate que desde el siglo XVII se estableció una ruta muy clara, siglo XVI y XVII, de la nao de China en Acapulco, Guerrero, y hay toda una tradición asiática que llegó a México de una serie de bienes y de exquisiteces que se hacían, por ejemplo, el manejo del marfil, incluso tenemos imágenes religiosas, por ejemplo, pero con rasgos asiáticos que provenían precisamente de la nao de China y que llegaban una serie de mercancías muy importantes. Entonces, bueno, pues el mundo no está conectado solamente desde ahora, sino tenemos siglos conectados, por lo menos de manera muy clara desde el siglo XVI, con este fenómeno mundial. 1421, no andaba yo tan perdida, el año en que China descubrió el mundo. Es un libro que vale la pena. Sí, no se nos olvide que China es un país milenario. Ellos ya tenían todo cuando apenas el mundo estaba descubriendo el papel, la pólvora, la tinta, la civilización, el imperio, las formas de gobierno. Realmente China no lo perdamos de vista. Es el país más importante en este momento. ¿Es el más importante? ¿Superó a Estados Unidos? Sí, exacto. Tan así que Estados Unidos, por ejemplo, ahora le hace una guerra comercial y emite o sube los aranceles al 100% a los vehículos eléctricos. Eso nos habla de que ya están superados, es decir, ya no hayan cómo frenarlos, cómo pararlos. Yo creo que China, no conozco China. ¿Tú conoces China? No, yo no conozco China, pero la gente que va a China dice que es impresionante el tema del comercio. Que es impresionante. Puedes encontrar un coche, estoy poniendo un ejemplo muy bobo, en 10 pesos, en 20, en 30, 40, 50, 110, o sea que hay de todo para todos. Una gama. Sin lugar a dudas, el futuro es hoy y es China. Fíjense, les voy a poner una imagen para que vean, quienes están en la televisión, lo vean, de chinos yucatecos. No, que a ver... Cierto. No, bueno, vean por favor la imagen. ¿Cómo no me dicen que no son chinos? Chinos yucatecos, ¿cómo que no? Y acá en el norte, los chinos llegaron provenientes del sur.
No, llegaron, bueno, directamente desde Cantón, desde el puerto de Cantón en China, llegaron motivados por la fiebre del oro a los Estados Unidos, pero cuando en Estados Unidos les cierran las puertas y los discriminan y el mismo Estado norteamericano emite una orden para expulsar a los chinos y que ya no lleguen a los Estados Unidos, ellos vienen de rebote a México y entonces se encuentran en los lugares, digamos, más donde hay mejores economías. Una de esas están en el norte de México. Ay, qué pena, yo también ya me dio calor. Te lo agradezco que me hayas puesto el abanico. Miren el abanico que nos regaló Julieta. Mira, y estoy haciéndole como Santiago, ya me equivoco con el micrófono. Te lo agradezco, Fernando, estoy sude y sude. Pero llegaron muchos chinos al norte de México atraídos por las economías, las minas, las vías del tren, la necesidad de hacer comercios, restaurantes, y así llegan a la comarca lagunera, atraída por la riqueza del algodón. En Torreón estaba todo, todo estaba por construirse. Y los chinos aportaron en la siembra de hortalizas, ellos fueron pioneros para alimentar, surtir los restaurantes, los mercados, alimentar a los torreonenses. Es decir, llegaron e hicieron economía, hicieron comunidad, y esto es algo muy importante que pasó en diferentes comunidades o poblaciones del norte de México, en Sonora, en Mexicali. Por ejemplo, en Mexicali ellos ostentan la mejor comida china casi del mundo, ¿verdad? No, pero hay reglas chinas, o sea, hay leyes chinas en Mexicali. Mis cachanillas, los extraño, les mando un beso. De hecho, el tipo de comida china, por ejemplo, que queda establecida en una ciudad como Torreón es la cantonesa. Esa es la tradición de la mayoría de los migrantes que vinieron, y muchas familias, algunas sí tuvieron la oportunidad de, digamos, volver a establecer esa línea de su origen en esa gran región que es Cantón hacia Torreón. Entonces eso es algo muy interesante porque está viva, no es historia, sino está en nuestro presente esa raíz china. A ver, vamos para darle una pensada al mapa de la República Mexicana. Si te fueras ya me lastimé con esa cosa. Ahí quédatela, mira. Es que tengo un ventilador, estamos a unos grados aquí durísimos. Ajá. Y estoy tratando de que Carlos no sufra, porque yo ya pasé por ese calorcito. Pero fíjense, vamos a hacer un ejercicio, Carlos. Ayúdenme. Y ayúdenme tú también, Eduardo, que le sabes muy bien, y tú, Horacio. A ver, estamos en Torreón, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo haríamos a Chihuahua por coche? ¿Unas 5 horas? Más o menos 5 horas y media aproximadamente. ¿A Mexicali? No, a Mexicali ya, no sé si está muy lejos, como 10, 9, sí, más o menos, un poquito más. Sí. ¿30 horas? Ok, ¿y 30 serían también para Yucatán? A ver, vamos a anuncios QTF, ese es un tema interesante, volvemos. Chanillas a los de Mexicali. Cuando, muy al principio que se fundó, el término cachanilla lo adoptaron porque era con lo que construían sus casas, era una planta. Y ahorita Carlos lo describió muy bien. Son esas plantas que cuando se secan se vuelven una bola, una esfera grande, de color café, que sale volando y pica. Sí, aquí, por ejemplo, en ciertas poblaciones que hace mucha aire, mucha tierra, estas ruedan y les dicen rodadoras o cachanillas y en efecto pican. Por eso les decían cachanillas, porque construían sus casas con en lugar de, con este barro que lo ponían al sol a secar. ¿El adobe? El adobe, claro, con la cachanilla. Oigan, esta llamada está divina. Fíjense, Luchita Nava de Morelia. Mi tía abuela, nieta de Gachupina, decía que los mexicanos somos la mezcla de dos razas. Una capaz de quemarle los pies a alguien en busca de oro, y la otra raza capaz de dejarse quemar los pies con tal de no decir dónde guardó el oro. Eso define el pensamiento y al mexicano. Bueno, ese es como un resumen muy romántico de la historia, muy interesante. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo empezó esta? A ver, ¿qué pasó ese día 15 de mayo, que hoy es el Día del Maestro, el aniversario de ¿Qué tal, Fernanda? Pero entonces, en 1911, no estaba pasando eso. En 1911 llegaron a Torreón,
¿Qué fueron? ¿Soldados de Francisco y Madero? Sí, los revolucionarios maderistas. Aquí Francisco y Madero está en Ciudad Juárez, tomando Juárez, y acá en la comarca lagunera estaba su hermano Emilio Madero, al mando de pues prácticamente 6,000 maderistas, alzados, es decir, gente que en la bola se alzó, por eso le llaman ese movimiento como espontáneo, de donde se empiezan a sumar, donde abren las cárceles, y de las poblaciones de San Pedro, de Gómez Palacio, de Lerdo, de Matamoros, y por supuesto también aquí en Torreón se junta todo este contingente enorme y toman las ciudades primero de la comarca lagunera y posteriormente Torreón. Estamos hablando que el 15 de mayo entonces es la fecha en la que se conmemora la masacre de 303 chinos en Torreón, porque pues prácticamente la tomaron con muy pocos tiros la ciudad. Es decir, al ver la cantidad de gente que venía a tomar la Torreón, porque aquí estaban los bancos, las casas comerciales, aquí había dinero, era la joya de la corona, el algodón, todo esto. Entonces los federales, que eran aproximadamente 700 militares que defendían la plaza de Torreón, al ver que la superioridad numérica era enorme, dicen, nos van a aplastar, huyen en la madrugada del 15 de mayo de 1911, huyen, se van en el tren, dejan ahí las guarniciones, y prácticamente queda desarmada, sin quien la defienda la ciudad. Y entonces entran a las 6 de la mañana este contingente de miles de personas y empieza el saqueo. Empiezan la destrucción de la ciudad, y finalmente lo que va a haber un grupo dentro de los maderistas que específicamente van a arengar contra los chinos y se van a ir contra las tiendas, no nada más de los chinos, de los españoles, de los mexicanos, de todos, pero particularmente contra los chinos empiezan a arengar y hacen el saqueo y la masacre, no obstante que la ciudad ya la habían tomado, es decir, ya no había resistencia, ya no había oposición armada, ya no había gente que les disparara, nada. Entonces, ¿cómo se explica un suceso de esta naturaleza? Porque había ya de años atrás, desde finales del siglo XIX, que llegan los primeros chinos a México, que vinieron en buena medida rechazados de los Estados Unidos, había un rechazo, un prejuicio hacia los chinos porque se les consideraba una raza inferior. Estoy repitiendo los argumentos de la época, no que los compartamos. Decían que los chinos quitaban el trabajo a los mexicanos, como hoy dicen que los mexicanos quitan el trabajo a los estadounidenses, lo cual es absurdo. También decían que los chinos le quitaban el trabajo a las mujeres y que trabajaban por menos dinero que los mexicanos. ¿Por qué a las mujeres? Porque lavaban, es decir, tenían las lavanderías, cocinaban en los restaurantes, en los famosos cafés de chinos, sembraban las hortalizas en el campo. Entonces se hizo toda esta leyenda negra en contra de los chinos. Decía, ellos vienen a degradar a nuestra raza y a degradar a las condiciones económicas. Entonces había un profundo recelo contra los chinos. Por si fuera poco, en Torreón, estamos hablando de 1911, los chinos, que eran la colonia más importante de chinos en todo México, aproximadamente 600 habitantes. Ellos, no nada más había chinos pobres que trabajaban en el campo o que trabajaban en los servicios, en las lavanderías, en los restaurantes. Había también chinos ricos, tenían un banco que conectaba la migración de Cantón a través de México, Estados Unidos y Canadá, con todas las colonias chinas en esas poblaciones, en esas ciudades. Entonces se les veía con recelo, no nada más las clases populares los veían mal a los chinos, sino también los comerciantes, los empresarios, que veían con recelo. Dice, estos ya tienen un banco, el edificio existe en el centro de la ciudad, en la calle Juárez. Es un edificio de 1907, que por cierto es parte del Museo Arocena, y hay ahí en ese edificio el memorial a los 303 chinos asesinados. Está el nombre y apellido de estas personas, precisamente para dignificar la memoria. Entonces, la matanza se da el día 13, 14 y 15 de mayo. O sea, ¿3 días matan gente? Sí.
primero en el oriente, a balazos, ahorcados, destrozados con caballo, o sea, los destrozados, los reventados, de una manera sanguinaria, horrible. Cuando, por ejemplo, vimos hace algunos años la masacre que hubo de migrantes en San Fernando, en Tamaulipas, pues pensamos cómo la historia se repite contra otros migrantes, ¿no? En este caso, contra migrantes centroamericanos, pero también en su momento contra asiáticos, contra chinos. Se les veía muy mal y hoy por hoy China es un país que ha ganado un enorme prestigio a nivel mundial. Es decir, la historia da vueltas. Fíjense, yo les preguntaba, a ver, ¿cuánto hacemos? Estamos en Torreón. ¿Cuánto hacemos de Torreón a Mexicali? Me contesta aquí Gerardo Barning, dice, mi Fer, de Torreón a Mexicali en coche, estás hablando de 17 a 18 horas y son unos 1,150 pesos de casetas. Fíjate, hasta el costo de las casetas. Bueno, pero si nos vamos de Torreón a Yucatán, estás hablando 30 horas. La pregunta que hago, porque nos escuchamos en todo este país, de norte a sur, de este a oeste, ¿cómo le hicieron si los primeros chinos llegaron vía Yucatán o vía Estados Unidos? ¿Por dónde llegan los primeros chinos a México? Bueno, llegan por las fronteras con México, Estados Unidos. Llegan también por el puerto de Mazatlán, por el puerto de Salina Cruz, es decir, por el Pacífico. Llegan también a Veracruz. Bueno, Veracruz ha sido internacional desde el siglo XVI, o sea, desde que fundó la villa de Veracruz Hernán Cortés. Ahí pasaron ingleses, norteamericanos, españoles, todos, chinos, negros, todo. Entonces, es bien interesante que llegan por diferentes puntos a través del ferrocarril, a través de barcos. El viaje de Cantón a México duraba 2 meses, o sea, te podías morir en el camino, porque además no eran barcos no para personas, era para transportar mercancía. Lo insalubre. Ay, mira, hasta se me pararon los pelos de punta. Ahí te agarra una chinchilla y ahí te encargo, pues te mueres. Entonces los chinos llegaron también avalados por un tratado que firma Porfirio Díaz con el gobierno chino, un tratado de comercio, amistad y navegación, y entonces las migraciones chinas llegan avaladas a través de este tratado. Porfirio Díaz trata de incentivar la migración a México, pero principalmente él quería que vinieran europeos, blancos, güeros, de Alemania, de Francia, pero llegan chinos, llegan árabes, entonces esa era la idea racista que había en la época. Él decía, se manejaba en esa época que había que mejorar la raza, blanquear al indio. Claro. Ese tipo de cosas son las que se decían en aquella época, pero te fijas que hasta cierto punto siguen presentes. No, bueno, Benito Juárez ya lo ven chaparrito prietito, ¿verdad? E indígena, y llega de presidente. Y cuando llega de presidente quiere ser francés. Digo, a ver, bueno, ¿cómo? Estaba de moda todavía en el porfiriato. Lo deseable, la moda estaba en relación a Francia. Hoy está más como en relación a Estados Unidos. Ahora, fíjense, ahí les va. Estás hablando provenientes de China, Tíbet, Taiwán, Macao, Hong Kong y Vietnam. Chinos, solamente chinos. En 1920 llegaron 26,000. Eran 26,000 en México. Año 2016, 480,000. Casi 500,000 de chinos en México. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Castañón, por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A ti, encantado de estar. Qué bárbaro, es un picudazo. Vamos a anuncios QTF. Casi 500,000 de chinos en México hoy en día. ¿Saben cuántos judíos hay en México, todo México? No rebasan los 40,000. Y parecen como 3 millones, ¿o no? Productivos por donde la veas.